Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Por último, estamos a puertas de refrendar políticamente los acuerdos de paz a través del plebiscito. ¿Es verdaderamente el plebiscito el momento más determinante de nuestra vida democrática y constitucional como Estado, como país? Vea, doctor Milton, yo le digo, hombre, mire, si nosotros cogemos la Constitución de 1991 y miramos 5 institutos sugestivos que hayan dicho, hombres, esta Constitución en realidad sí fue, como dijo el presidente Gaviria, un verdadero revolcón institucional. 5 cosas que le han gustado al pueblo colombiano, indudablemente que sí. Pues primero, la tutela. Segundo, yo diría los mecanismos de participación ciudadana. Tercera, la Corte Constitucional. Cuarto, la Fiscalía. Y quinto, podemos decir como, bueno, las acciones populares también podemos decir, como las grandes transformaciones que se hicieron desde el punto de vista institucional. Bueno, hablemos entonces del que nos interesa, los mecanismos de participación ciudadana. Esos 7 mecanismos de participación ciudadana que se consagraron en nuestra Carta Política, son 6 nuevos porque nosotros siempre hemos tenido el voto. Y llegaron el referendo, el plebiscito. Claro que el plebiscito y el referendo estaban en la Constitución de 1886, tanto es así que en 1957 se hizo un mal llamado plebiscito, porque eso no fue un plebiscito. El plebiscito del 1 de diciembre de 1957, donde la mujer, el voto de la mujer es de 1955, pero en 1957 votó por primera vez. Y allí se dijo que era un plebiscito, pero eso no fue un plebiscito porque el plebiscito no es para cambiar normas de la Constitución. Y el referendo, que ese sea referendo de 1957, cambió la Constitución. Entonces se cambió ¿en qué? En la alternación de los partidos políticos durante 16 años. Liberales 4 años, conservadores 4 años, liberales 4 años y conservadores 4 años. 4 por 4, 16. La milimetría, la mitad de los puestos para liberales y conservadores, cambió la Constitución, porque la Constitución, si bien es cierto, hablaba muy tangencialmente de la función pública, pero no hablaba pues de la composición de la función pública. Es decir, que en Colombia, yo diría que sería el primer plebiscito, porque repito, algunos dicen que fue el de 1957, como producto pues de La Habana, de ese momento que fue Sitges y Benidorm, donde se hicieron los pactos. Aquí se hicieron en La Habana, allá se hicieron en España, donde se reunieron los jefes de las colectividades liberales y conservadoras, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro. ¿Pactaron qué? Los 10 puntos del plebiscito, que entre ellos decía uno, el 10º era que el 10% del presupuesto se destinaría a la educación, cosa que no es cierta. En Colombia la educación creo que está por el 5.5 del presupuesto nacional. Pero vamos a lo nuestro. Este plebiscito, como mecanismo de participación ciudadana, ¿en qué consiste? El plebiscito es una consulta que se le hace al pueblo para que diga sí o no. Defino pues pueblo como ciudadanía, no como pueblo el sector más desprotegido de la sociedad. Este es un hombre del pueblo. La justicia es para los de Ruano, o sea, para el pueblo, como sinónimo de plebe o de populacho. Por eso algunos dicen que plebiscito viene del latín plebe, a diferencia pues de las dos clases sociedades de Roma que eran los patricios y los plebeyos. Pleben y citum, que es tener en cuenta. Plebiscito, citar a la plebe o tener en cuenta a la plebe. Aquí en Colombia decimos plebiscito, convocatoria que se le hace al pueblo, o sea, a los ciudadanos, o sea, a los mayores de 18 años, para que digan sí o no sobre un punto. Pero yo decía en clase a los muchachos, vean hombre, muy fácil, la diferencia entre plebiscito y referendo. Plebiscito siempre es con P y referendo siempre es con R. Plebiscito es con P porque plebiscito es programa político citado por el presidente para el país, puras P. El referendo puede ser más para el país, para el departamento, para el municipio, hay referendo nacional, departamental y municipal. Pero lo más importante es esto, que el plebiscito es una decisión política y nosotros tenemos que pensar si esa decisión tiene fuerza vinculante o es consultiva. ¿Qué quiere decir vinculante? Que obliga a los colombianos a cumplir lo decidido en el plebiscito. Entonces, este plebiscito, que además es distinto, es un plebiscito especial porque él siempre tiene que decidir la mitad más 1 del censo electoral, y si el censo electoral son 34 millones, entonces tienen que decidir la mitad, o sea, 17 millones. Creo que el censo electoral en este momento son 34.800.000, o sea, decidiría 17.400 en un plebiscito normal. Pero como este es distinto, porque el problema que se va a poner a consideración, la pregunta que se va a poner a consideración del pueblo es muy distinto a cualquier otro programa. Vale, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que cerremos las fronteras con Oriente? Es decir, que no le compremos más textiles ni a Taiwán ni a China. ¿Por qué? Pues porque están poniendo en riesgo los textiles colombianos. Entonces el presidente pregunta, hombre, ¿ustedes estarían de acuerdo en esto, sí o no? Entonces, que decía la mitad más 1, o sea, el 50%. Votan 17.400.000. Ese es el umbral. Y luego decidirían, si votan, por ejemplo, 18,
la mitad más 1 es 18, o sea, 9.000.001. He ahí un plebiscito común y corriente. De eso no se ha dado ninguno en Colombia. Este, que es un plebiscito especial, lo ha dicho el acto legislativo que fue el que aprobó la realización del plebiscito. Ha dicho que fue declarado exequible por la Corte Constitucional ahora en el mes de julio. Primero, se realizará un plebiscito. Segundo, ese plebiscito no tendrá el 50% de que habla la ley del plebiscito, que es la ley 134 de 1994, modificada pues ahora por la ley 1757 del 15, modificación a los mecanismos de participación ciudadana. Ahí todavía se habla del 50%, que es la que vamos a aplicar. Entonces, en ese plebiscito del 50% se va a realizar con el 13% del censo electoral. ¿Cuál es el censo electoral? Respuesta: 34.899.945. Entonces tenemos que el 13% serían 4.530.000 más o menos. Conclusión: en ese 4.530.000 no es el umbral para participar, por decir, tienen que votar mínimo 4.350.000, o sea, el 13%, no. Si vota, entonces necesitan dos cosas. Primero, que el domingo 2 salgan a votar mínimo 4.530.000 personas, que van a probar que va a ser así. ¿Y quién gana? Gana los que saquen ¿cuántos votos? La mayoría de los 4.530.000. Entonces, si votan 6 millones, los que saquen más de la mitad más uno de esos 6 millones van a ganar. Los por el sí o por el no. Entonces necesitamos primero que voten 4.530.000, no como umbral, sino para poder decidir. Lo mínimo es 4.530.000. ¿Quién gana? Los que saquen más votos por el sí o por el no de esos 4.530.000. Entonces yo diría que si no se hubiese optado por el plebiscito, ¿qué otra forma tendríamos nosotros de refrendar o convalidar los acuerdos de La Habana? Muchos juristas han dicho, hombre, el presidente Santos, en una escrita generosidad, el tipo no tenía necesidad de haber consultado a la gente sobre los acuerdos de La Habana. Es un acto que emana de su poder como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Maneja no solamente la fuerza pública, sino que maneja la dirección de la economía y la dirección del Estado. Por eso la dirección de la economía y del Estado no fueron transables en La Habana. Ahí no se habló de cambiar el modelo económico, ni el cambio del sistema político. Entonces él, como director de la economía y del sistema político, ha dicho, hombre, a mí me parece que una verdadera democracia directa como la tenían los griegos no la va a hacer sus 5 delegados en La Habana, ni la va a hacer su grupo político, los senadores representantes de la Cámara que tiene el partido de la U, o así fuesen todos. Uno se pregunta, ¿qué es mejor? Que un acuerdo lo apruebe las 5 personas que comprometieron a Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y los otros miembros de la comisión negociadora. 2, que lo decida una Asamblea Nacional Constituyente. Supongamos que esa Asamblea Nacional Constituyente fueran 70 personas. Esas 70 personas van a decidir por 49 millones de colombianos. ¿Qué es mejor? Que 5 en La Habana decidan por 49 personas. Los 5 que deciden, entonces 10 personas deciden por 49 millones. Muy poquita gente. Que decía una Asamblea Nacional Constituyente 70. Muy poquita gente. Que decían 102 senadores y 165 representantes a la Cámara a través de un acto legislativo que necesita las 2/3 partes, o sea, 190, muy poquito. Entonces, ¿qué decía quién? Directamente el pueblo. Y el pueblo decide directamente a través de un referendo o de un plebiscito o una consulta popular. Esos son verdaderos mecanismos de participación masivo, porque ahí no van a decidir 267 políticos, o sea, los congresistas, van a decidir 12 millones de colombianos, y 12 millones encarnan la voluntad popular, diríamos la soberanía. En Colombia jamás ha podido votar el 41%, en este momento estamos en el 40.9%, que es más o menos 14 millones de colombianos, 14.500. En Estados Unidos también votan el 40%. Qué cosa tan especial, que los padres de la democracia moderna no puedan convocar solamente en los estados donde hay voto obligatorio, como en los Estados Unidos mexicanos o brasileños. Del resto de los Estados Unidos vota el 40, creo que está votando el 43 o 45%. Uno diría una democracia imperfecta. Sin embargo, con la fórmula de los griegos, deciden la mitad más uno de los que participen. ¿Qué vamos a hacer? Si participan 3, deciden 2. Entonces, yo considero que el plebiscito era la fórmula perfecta, porque una Asamblea Nacional Constituyente no se hizo para refrendar actos políticos, ni tampoco el referendo, porque el referendo se hace para cambiar normas que ya existan. Así como el plebiscito es P por P más P, presidente para el país, un programa, y es político, el referendo es la R por R por R, o el referendo que cambian reglas que existen, o se reafirman otras reglas de derecho. Y lo de La Habana no es una regla de derecho, es una idea, por decir así. Lo que sí existe en Colombia como canon constitucional es la paz, en el artículo 22, es un derecho y un deber, la paz. Pero es que en La Habana no se está negociando la paz, se está negociando el conflicto. Terminar el conflicto bajo el esquema de los 6 puntos producto de esa transacción. Pero no se está negociando el derecho fundamental. El derecho fundamental hay que cambiarlo o modificarlo a través de un referendo
o de una Asamblea Nacional Constituyente o un acto legislativo, las tres formas de cambiar la Constitución, pues la Constitución no se cambia por un plebiscito. Es decir, a mí me parece que la decisión de acudir a este mecanismo de participación fue la más adecuada. Algunos dicen, no, pero es que el gobierno es tramposo. ¿Por qué le dio miedo y no dejó, como dice la ley 17 de 57, el 50% como umbral y como cifra decisoria del plebiscito? Y entonces dicen los entendidos haciendo cuentas que en el referendo se necesita el 25% primero para que vote el 25%, o sea, la cuarta parte. Es decir, si fueran 32 millones, que voten 8. Y de esos 8, ¿quién gana? Pues los que saquen la mitad más uno, o sea, los que saquen 4.000.000.000.001. O sea, que en el fondo decide la mitad más uno del 25, que son 12.5. En cambio aquí no va a decir 12.5, sino que va a decir 13%. Dijo la Corte Constitucional en su sentencia C-379 de julio del 2016, dijo que la aprobación exigida en la iniciativa del plebiscito, que correspondiente a un 13% del censo electoral vigente, ese 13% superó el juicio de proporcionalidad, es decir, se pasó en 5 puntos, es 12.5, o sea, 0.5 puntos más por encima de un referendo, o sea, que no es que se haya violentado la fórmula del porcentaje del referendo, o sea, no estamos por los mínimos de los mínimos, estamos por encima del porcentaje decisorio del referendo, que es 12.5. Quisiera terminar entonces para ilustrar esta charla con una frase muy especial que está en el libro de Manuel Kant, escrito hacia 1750, que se llama La paz perpetua. Kant, que podríamos decir que fue uno de los filósofos de la Ilustración, a pesar de que era alemán, pues estuvo sentado en el mismo festín de la inteligencia del siglo XVIII, al lado pues de Diderot, de Lambert, Rousseau, Montesquieu, Holbach, todos estos maestros de la Ilustración. Kant se preocupó mucho por la paz, pues fue testigo de todas esas guerras europeas y esos principios libertarios contra el Ancien Régime. Y en su libro La paz perpetua dijo algo muy hermoso que yo quisiera transcribir, sin dejar que Kelsen también, qué casualidad, los dos con K, Kant y Kelsen. Kelsen se preocupó mucho por la paz y escribió un libro maravilloso que se llama La paz por medio del derecho. Y en La paz por medio del derecho retoma la idea kantiana. Y Kant dice que sí es cierto que los hombres están en continua lucha entre ellos mismos. Ya lo decía el poeta latino Plauto, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, que esa frase se la tomó después Hobbes en su Leviatán. El hombre es un lobo para el hombre. Y a pesar de que el hombre, por naturaleza, esencia y definición, tiene un afán de autodestruirse, al punto que el mismo Nietzsche decía que la guerra es uno de los medios de que se vale Dios para el progreso y que la guerra es necesaria para la evolución. Por eso dice que Hitler leyó a Nietzsche. Decía entonces el maestro Kant, el jurista que ha adoptado como símbolo la balanza del derecho, además de la espada de la justicia. Se sirve comúnmente de la espada no solo para apartar todas las influencias externas a la balanza, lo que va contra la justicia, contra la igualdad, sino también usa la espada para el caso de que tenga que ponerla esta en el platillo para que no se hunda el mismo. Es decir, que la diosa de la justicia, la diosa Temis, que tiene en una mano la balanza y la otra la espada y sus ojos vendados, esa espada no es para destruir, no es la espada para la guerra, no es el ejército, como decía la representante que citamos ahora, no es para matar, la espada es para cuidar celosamente que los platillos de la balanza no creen inequidad, que no se desequilibren. Ese es el sentido de la espada, no el sentido de la guerra ni del daño. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas presentó Fórum, Estrategia de Divulgación del Conocimiento Sociojurídico.